Bienvenidos a Polcheck, el repaso semanal de las noticias políticas cada viernes aquí en el canal y desde hoy, desde ya mismo en Spotify. El 6 de diciembre de 1978, los españoles aprobamos la Constitución española, que sigue vigente hasta el día de hoy en el que celebramos su aniversario. Y el día de hoy os cuento que los vecinos de la zona cero de la Dana se han unido y han constituido la plataforma Tots a una veu, todos a una voz, y exigen a las autoridades que se ejecute el desvío del Barranco del Pollo, algo que si se hubiera hecho antes, cuando estuvo sobre la mesa, habría minimizado los daños de la riada. También, vecinos de las familias de víctimas de la Dana se han unido a la demanda colectiva que hay contra el gobierno y contra la Generalitat. Dice su presidente: por la vía penal, estamos convencidos de que no va a prosperar, pero a nivel administrativo podemos probar los fallos, la irresponsabilidad, la negligencia, la falta de cumplimiento de protocolos ya existentes y otros que ni siquiera se han activado. Ha sido una semana revuelta en lo que a política se refiere, sobre todo en el marco internacional y con los que empezaré el repaso de hoy. Primero, nuestra vecina, Francia. El Parlamento francés el miércoles hizo caer a su primer ministro, Michel Barnier. La izquierda y la ultraderecha hicieron sendas mociones de censura y tumbaron así el gobierno conservador. En Francia, recordemos, está el primer ministro y el presidente de la República, que es Emmanuel Macron. El Parlamento se elige democráticamente, como aquí en España, que votamos a los diputados que luego dan forma al Congreso. Pero a diferencia de nuestro país, que es el Congreso quien elige al presidente y lo vota, allí en Francia es el presidente de la República quien propone un candidato y luego el Congreso, allí la Asamblea de Francia, lo aprueba o lo rechaza. Las elecciones celebradas en julio del año pasado las ganó una coalición de todas las izquierdas, desde la más moderada hasta la más radical. Segundo quedó el partido de Macron y tercero la ultraderecha de Marine Le Pen. La aritmética era muy complicada para dar un candidato. Entonces Macron eligió a nuestro personaje, eligió a Michel Barnier, que era un conservador y fue negociador del Brexit para tener el apoyo de Marine Le Pen y algunos partidos de dentro de la coalición de izquierdas, sobre todo los más moderados. No le ha durado mucho el mandato, pues Barnier quiso decretar un proyecto de ley de financiación de la seguridad social sin la votación de la Asamblea. Quería hacer un decreto. No gustó ni a su izquierda ni a su derecha, y Barnier se convierte en el primer ministro más fugaz de la historia de la República Francesa. Ahora Macron deberá elegir otro presidente que consiga una mayoría, pues hasta julio no se pueden celebrar nuevas elecciones. Y la otra internacional es sobre Corea, la del Sur. El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol declaró el martes la ley marcial, acusando a la oposición de ser fuerzas antiestatales que amenazan la democracia del país por simpatizar con Corea del Norte. Esta inesperada medida, la primera en más de 4 décadas desde que Corea del Sur estaba en una dictadura, apenas duró 5 horas. Yoon revocó la orden ante la oposición unánime tanto del Parlamento y de su propio partido como el de los ciudadanos. La ley marcial incluía la prohibición de las actividades de los partidos políticos. También incluye la censura de los medios de comunicación y la orden a todo el personal sanitario de abandonar la huelga en la que llevaban 48 horas. La reacción fue inmediata. Más de 190 diputados lograron acceder a la Asamblea Nacional, a pesar de que las fuerzas de seguridad habían acordonado el edificio e incluso helicópteros militares habían aterrizado en su azotea. Los legisladores votaron unánimemente en contra de la declaración de Yoon y exigieron el levantamiento de la ley marcial. Tras conseguir revocar la ley marcial, Yoon se enfrenta ahora a una presión política muy fuerte sobre él. La oposición exige su dimisión y los sindicatos han convocado una huelga general indefinida hasta que el presidente renuncie. De momento ha dicho que no. Y ya volvemos a la política española, marcada otra vez por las revelaciones de Aldama y la trama del caso Koldo. Por una parte, como ya explicábamos hace 2 semanas, Aldama acudió al juez e implicó a Sánchez y a varios ministros. Ya señaló entre ellos al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y ahora se ha hecho público que le sigue implicando en toda la trama corrupta. Primero le vinculaba por llevarse comisiones por adjudicarse contratos de mascarillas durante la pandemia, cuando Torres era presidente de Canarias. Ahora le imputa un presunto amaño de un contrato de obra pública de 6,5 millones de euros, en el que, imagino, también se llevaría comisiones. Además, dice Aldama que le realizaba gestiones al ministro como alquilarle de manera recurrente un piso en Atocha para encuentros de diversas naturalezas.
Y sobre cobrar comisiones también implica a José Luis Ábalos, el que fuera secretario de organización del PSOE, es decir, el número 2 del partido, y al que, por cierto, el Supremo le ha citado a declarar la siguiente semana. Aldama ha entregado documentos al Supremo donde probaría adjudicaciones irregulares de obras millonarias después de cobrar comisiones. Es decir, según Aldama, Ábalos cobraba mordidas a cambio de adjudicar construcciones millonarias. Corrupción pura y dura, vaya. Torres, el ministro de Política Territorial, se ha defendido afirmando que todo es mentira y que va a ampliar la denuncia que tenía puesta contra Aldama. Ábalos ha dicho, cito, en general, todo lo que dice es mentira, salvo algunas cosas, que son verdad. El juez, desde luego, está deseando saber cuáles de esas algunas cosas son verdad. Y también ha sido muy sonado que el lunes entró en vigor una ley que obliga a los propietarios de hoteles y empresas de alquiler de coches a enviar información personal sobre sus clientes al gobierno. Ahora los turistas que vengan a España deberán dar varios datos personales que antes no se daban, como el número de soporte, lugar de residencia, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y la relación sentimental que mantienen. Sí, los hoteles te preguntarán cuál es la relación que tienes con el huésped con el que entras. Bueno, a nosotros no, a los extranjeros. Todo para que lo sepa el gobierno. A esto ya le han llamado el gran hermano hotelero. Y no precisamente la fachosfera, sino los medios británicos. Y claro, es que los ingleses son el mayor turista que tenemos en nuestro país. Pues ahora no se sienten bien recibidos. Y en palabras de algunos, ya no vendrán más. El turismo, recordemos, supone un poco más del 13% del PIB español. También los hoteles y las agencias se han quejado. Subrayan los riesgos para la privacidad. Advierten de los posibles retrasos en los mostradores de facturación y mencionan la posible fuga de turistas que todo esto pueda ocasionar. Y por cierto, el mismo día que entró en vigor la ley, el lunes, la sede electrónica que lo gestionaba se cayó. El finde también fue el Congreso Federal del PSOE, que es donde eligen al secretario general, que ha sido Sánchez sin ninguna sorpresa, y donde también aprovechan para lanzar algún anuncio que otro. Y lo que ha anunciado Pedro Sánchez es que el gobierno va a crear una nueva empresa pública de vivienda. ¿Y qué hará esta empresa? Pues crear vivienda no. Lo que hará será promover la construcción. Que sea lo que signifique, algo significará, pero tampoco queda muy claro. Dicen que intervendrán la oferta, que la van a aumentar y que por eso regulan el alquiler, lo cual no tiene mucho sentido. Porque si tú regulas el precio del alquiler, lo que haces es limitar la oferta. Y ante la falta de oferta, aumenta la demanda. Y si aumenta la demanda, los precios suben. Y suponemos todos que esta empresa gestionará los 183.000 viviendas públicas que se iban a construir en 5 años como prometió Pedro Sánchez en las pasadas elecciones, en la campaña electoral. Dicha empresa, sin detalles ni sabiendo su presupuesto, gestionará solo de momento 244 viviendas sociales construidas este año, en 2024, que suponen el 0,13% de las prometidas por Pedro Sánchez. Y también decidieron que la nomenclatura LGTBI no incluirían la Q+, que corresponde a las personas queer. Estas son personas que no se identifican ni con el sexo masculino ni con el femenino. Esto ha formado un poco de revuelo en cierta parte del movimiento feminista, pues dicen que ahora los queer o las queer no se sentirán identificados. Y luego también el jefe de gabinete de Ayuso declarará ante el juez por el caso de la revelación del fiscal del General del Estado, que contamos la semana pasada. Marc, que así le llaman, difundió, recordemos, un bulo sobre este caso. Y la noticia no política de esta semana es que una evaluación internacional de educación dice que nuestros alumnos españoles han bajado el nivel de las matemáticas y de las ciencias, y que nos alejamos de la media de los países desarrollados. Y mientras todo lo relatado centra los focos, los alquileres están por las nubes. En Valencia todo sigue siendo un caos. Somos el país de la Unión Europea con mayor paro juvenil y no podemos independizarnos. Ahora encima nuestros estudiantes son cada año peores y esto ha sido Polcheck del Día de la Constitución, del día 6 de diciembre.